Gracias por seguir con nosotros. Les vuelvo a plantear la pregunta a ver al final qué miembro de la familia tenía razón. ¿Quién tiene más huesos? ¿Un bebé o un adulto? El primer impulso puede ser responder naturalmente que un adulto, o quizá los dos la misma cantidad, pero no es así. Y antes de explicar el porqué, hagamos un breve recorrido por el sistema óseo. Los adultos tenemos 206 huesos y buena parte de ellos, más o menos la mitad, se concentran en las manos y en los pies. El hueso más grande es la pelvis, formado por 6 huesos de menor tamaño unidos entre sí. Déjenme que les voy a dar más datos. ¿Cuál es el hueso más largo? Es el fémur, en el muslo. Y el más pequeño, ese lo encontramos en el oído. Se llama el estribo, que mide apenas lo que un grano de arroz. Otras curiosidades, los huesos resultan muy ligeros, pero a la vez son muy resistentes. Pueden llegar a quintuplicar la dureza del acero. Dicho esto, voy a volver al principio. ¿Tienen más huesos un bebé o un adulto? Pregunta que le traslado a un experto, al pediatra Manuel Vaca. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, un adulto tiene 206 huesos. Recuerda de la facultad aquello que le decían, ¿verdad? Sí. Seguimos teniendo los mismos que cuando usted estaba en la facultad, ¿no? Sí, sí. Sí, correcto. ¿Y un recién nacido, cuántos huesos tiene? Bueno, el sistema óseo del niño es completamente distinto del adulto, de tal manera que, como tú has empezado introduciendo, los huesos no están fusionados. De tal manera que esa pelvis tiene toda esa serie de huesos que luego se terminan fusionando en un solo hueso. Y eso ocurre con todos los huesos del organismo. Pero está cuantificado, 206 en adulto. ¿Cuánto tiene un bebé? Un bebé puede tener fácilmente el doble, pero no está tan cuantificado porque eso es variable de unos niños a otros. Puede tener prácticamente el doble. Cuestión obligada. ¿Por qué y para qué tiene más huesos un bebé que usted y yo, que somos ya adultos? Porque los huesos necesitan crecer. Entonces, si tuvieran un formato único, no podría crecer. Al ser toda una serie de elementos sueltos, simplemente engranados, da la posibilidad al crecimiento y cuando llegue la adolescencia se fundirán en una sola pieza. O sea, es como un puzzle que se va a ir montando con el paso del tiempo. Correcto. Me viene enseguida a la mente el ejemplo del cráneo, por eso de que hay que tener mucho cuidado con la cabecita de los bebés, porque no tienen el cráneo cerrado. Hago esta afirmación. ¿Qué peligro supone para un recién nacido precisamente eso, que el cráneo no esté cerrado? Bueno, tiene peligros y ventajas. La primera de las ventajas es que el niño, para que pueda nacer, los huesos se mueven y se solapan unos sobre otros, a través sobre todo de una unión que hay en la parte posterior que se llama la charnela de Budín, de tal manera que se disminuye el tamaño del cráneo y el niño puede salir. Si nosotros quisiéramos pasar por un túnel similar a un canal del parto, nosotros no podríamos pasar. Eso da la ventaja a que ese cerebro, que va a crecer mucho, como esos huesos no están fusionados, se va a ir adaptando y el cráneo cada vez va a ser mayor para acoplar a ese cerebro. Entonces le va a permitir seguir creciendo. En caso de un golpe, aparentemente sería de mayor gravedad porque esos huesos no son rígidos y no soportan bien el impacto, aunque nos llevamos la sorpresa en una gran mayoría de casos que esa gran flexibilidad lo que hace es que se adapta al golpe, con lo cual el niño con mucha frecuencia tiene menos repercusión. O sea, que tiene como un efecto de amortiguación. De amortiguación. ¿No? Qué bueno. Y para terminar, todos los huesos hacen ese puzzle y aquí en la frente, por ejemplo, hay una sutura que se llama la metópica y que eso es de lo que no se fusiona casi hasta el final. Pues ahí también puede haber una serie de huesecitos que también se terminen fusionando en el último momento. Doctor, además del cráneo, que es el ejemplo más conocido, ¿qué otros huesos tienen divididos los bebés al nacer? Bueno, prácticamente todos. Algunos nos importan muchísimo, como son los de las extremidades, ¿no? De tal manera que no es raro que un niño se pegue un golpe fuerte en una extremidad y hay que tener especial cuidado en su valoración porque si ese golpe va a una de esas zonas que decimos que son de crecimiento, hará que esa zona se lesione y el hueso no crezca en esa zona. Con lo cual, por eso es muy importante en los traumatismos de los huesos largos de las extremidades comprobar perfectamente en qué zona ha sido el traumatismo para evitar futuras posiciones anómalas de ese hueso. Fíjese que me está hablando de bebés y de niños y naturalmente esto cuando lo dice un pediatra estoy seguro que lo hace con todo rigor. Bebés es un momento temporal, niños es otro momento temporal. ¿Cuánto tiempo tarda el proceso de ajuste de los huesos? ¿A qué edad se crea el esqueleto adulto? El esqueleto adulto como tal
es a partir de la adolescencia. Es cuando realmente son muy similares. Lo que ocurre es que nosotros hablamos de recién nacido hasta los 28 días. Hasta los 28 días están toda esa serie de mecanismos que hemos dicho de movimiento, de hueso tal. Luego viene el periodo de lactante durante un año, que se acoplan, y es al terminar ese periodo de lactante, cuando la fontanela esta superior se cierra, que los 12 primeros meses la puedes tactar y ves que es como una membranita, no hueso, eso se cierra, a los 18 meses está completamente fusionada, luego viene el gran crecimiento de los huesos largos, que cuando el niño dice me duelen las piernas, se despierta por la noche y tal, y en la adolescencia ya el crecimiento se detiene porque los huesos se sueldan y ya no tiene crecimiento ese hueso. Doctor, ¿hay otras diferencias entre los huesos de los bebés y de los adultos, por ejemplo, en su composición? Sin duda. La composición del hueso del niño, la proporción que lleva de calcio es distinta a la del adulto, porque el hueso del adulto es un hueso rígido, mientras que si nosotros tenemos en la mano un hueso de un lactante, ese hueso es como si fuera un cartílago, es un hueso muy blando sin tanta composición de calcio, lo cual también da una ventaja parecida a la que decíamos de la amortiguación, porque frente a lo que decía de las anomalías de crecimiento, cuando afecta a una zona de crecimiento, si el niño se cae, hay unas fracturas que se llaman entallo verde, porque amortigua por igual y luego vuelve a su posición. Es peculiar del niño. Es increíble cómo somos, qué bien estamos hechos, ¿no? Perdón, destacábamos antes la dureza del sistema óseo. ¿Los huesos de los bebés son tan resistentes como los de los adultos, o esa capacidad de flexibilización les hace todavía más resistentes? Le hacen especialmente resistentes. Siempre se ha dicho que el diamante es muy duro, pero muy frágil, porque es tan duro que puede romperse con facilidad, porque no tiene capacidad de absorber ningún golpe, ¿no? El niño es precisamente el extremo contrario, tiene capacidad de absorber todos los golpes 100%. Entonces, aunque por supuesto tenemos que valorar por toda una serie de circunstancias, especialmente un niño con un politraumatismo, tiene como siempre salen en las noticias, tiene una capacidad de superponerse a esos traumatismos enorme, porque tiene un esqueleto especialmente blando y flexible que se puede adaptar a esos traumatismos. Oiga, nos partimos un brazo, una pierna, nos escayolan y en unas semanas, si todo va bien, el hueso se queda soldado. ¿Con los bebés ocurre igual? Bueno, con los bebés ocurre igual, pero como son huesos en crecimiento hay que hacer mucho más control, muchas veces hay que prolongarlo más en el tiempo, es mucho más delicado la fusión de un hueso roto en un niño pequeñito que en una persona mayor. Doctor, ya siendo adultos, hombres, mujeres, todos tenemos el mismo número de huesos, porque he leído que hay personas que nacen, por ejemplo, con más costillas. Sin duda. El ser humano es fundamentalmente asimétrico. Eso es muy llamativo, que los de las costillas, pero es que casi la generalidad es que tengamos toda una serie de huesecitos en las manos, en los pies, que se llaman huesos sesamoideos, que cambian de unos a otros, que unos tienen más, otros tienen menos, unos los tienen, otros no los tienen, y que hace que el esqueleto sea, desde luego, individual y muy singular para cada persona. El ser humano es casi un milagro de la creación, ¿verdad? Es de una perfección tal que nunca llegamos a comprenderlo, porque muchos de estos huesos tienen sus funciones individuales, y el propio día a día los adapta a conseguir nuevas funciones. Pero ahí están y no sobra nada. Aunque parezca que tenemos un hueso, no lo tenemos de más. Está dentro de un tendón y hace una determinada función. Es bueno y está dentro de esa perfección que tiene el organismo, claro. Perfecto el ser humano y perfectas sus respuestas, porque las hemos entendido todas. Doctor Baca, gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Muchísimas gracias por hacer divulgación. Y gracias a ustedes por su atención. Recuerden que la próxima semana, si les apetece, tienen una cita con el conocimiento, con la divulgación del conocimiento, aquí en la Televisión Pública de Málaga, en El Porqué de las Cosas. ¡Feliz semana! Gracias.